Hola chicos, soy la profesora Tania Pariona del curso de literatura. Hoy veremos la semana 9. En la semana 9 comenzamos a revisar literatura hispanoamericana y veremos los siguientes temas. El modernismo, en el modernismo veremos a Rubén Darío y su libro Azul, libro que inicia el modernismo. Hablaremos también de la poesía contemporánea con Pablo Neruda y 20 poemas de amor. Y finalmente veremos las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Entonces, empecemos. Literatura hispanoamericana. En esta nueva etapa del curso de literatura vamos a hacer una brevísima revisión de algunos aportes de la literatura hispanoamericana a la literatura mundial y algunos autores muy importantes. Nuestra revisión es tan breve que comienza en el siglo XIX, con el modernismo. El modernismo es considerado el primer movimiento original de Hispanoamérica, movimiento literario, porque hasta entonces, hasta antes del modernismo hispanoamericano, lo que teníamos era una literatura colonizada, ¿no? Básicamente una imitación, una especie de eco del estilo literario español. Recuerden que desde la llegada de los españoles a América, nuestra literatura y todo nuestro sistema está colonizado. Hay un sistema hegemónico, que es el sistema implantado por Occidente, por España. La literatura, la lengua en que ella se produce, el español, van a ser el fiel reflejo de los estilos españoles, ¿no? Ibéricos. Claro que con ciertos cambios. Ahora, estos cambios se hacen mucho más radicales a finales del siglo XIX. Después de las independencias, o de la mayoría de las independencias de los países hispanoamericanos, surge un movimiento que, si bien no toma ya sus referencias en España, las toma sí en Europa todavía, y sobre todo en Francia, ¿no? El modernismo de Rubén Darío tiene dos grandes movimientos inspiradores, movimientos poéticos sobre todo: el parnasianismo y el simbolismo francés, ambos del siglo XIX. Y del parnasianismo tomará este afán por la belleza formal y por la perfección de los versos y la referencia a los mitos clásicos, y del simbolismo su afán de utilizar símbolos en lugar de las ideas explícitas. Además de los símbolos, su gusto por la musicalidad. Rubén Darío va a ser el gran exponente de esta corriente hispanoamericana, que va a superar incluso las fronteras del continente y va a influenciar a poetas y escritores españoles como Antonio Machado, ¿no? Que antes estudiábamos en la generación del 98. Pero bueno, entonces hablemos del modernismo en Hispanoamérica. El modernismo llega en una etapa, o aparece en una etapa de modernización también de las ciudades, de modernización básicamente material, ¿no? De cambio de sistema, de implantación de un nuevo sistema, el capitalismo que está emergiendo en Hispanoamérica, y trae consigo unos cambios también en la manera de entender el arte. El poeta modernista y el artista modernista en general se va a sentir rechazado de un mundo que no entiende su arte tan estetizada, ¿no? Un arte que se refiere a la belleza por el afán de la belleza en sí misma. No hay muchos lectores, no hay muchos consumidores de este tipo de arte, y ante esa falta de interés y la pérdida de los mecenas, de los ciudadanos que sostengan e inviertan en los artistas, el artista se va a volver cada vez más culto, pero con una cultura que no es referente, o que no tiene sus referencias en Hispanoamérica, ¿no? Que es para un grupo selecto, ¿no? La poesía del modernismo y en general la escritura del modernismo busca no a las grandes masas, no al gran público lector, sino a un grupo selecto de escritores o de lectores que tengan más o menos unas mismas lecturas como los modernistas. De este grupo, donde está Lugones, donde está José Martí, donde está Julio Herrera y Rising, vamos a hablar del poeta más destacado, que es Rubén Darío. Pero antes de hablar de Rubén Darío, vamos a hablar de algunas características particulares del modernismo. Como es un arte que se refiere a lugares extraños, no conocidos para el hispanoamericano promedio de esa época, ¿no? Lugares como Oriente, Medio Oriente, ¿no? La India, por ejemplo,
es un arte exotista, ¿no? Entonces, una de las características importantes del modernismo es el exotismo. Vamos a empezar por abajo. El exotismo porque el arte y la belleza, ¿no?, buscan sus referentes en espacios y tiempos bastante lejanos para el escritor, perdón, para el lector. Ahora, en esos espacios o con esos espacios y ambientes lejanos y extraños para el lector, el escritor modernista trata de resaltar la belleza. Ese es el afán máximo de los modernistas, por eso se dice que son esteticistas, ¿no? El esteticismo es una característica central del modernismo. Implica también el uso de una melodía muy particular y muy armónica para la poesía, ¿no?, que es una característica del simbolismo. Rubén Darío va a lograr esta mezcla de forma perfecta y musicalidad y uso de símbolos, como el cisne en Prosas Profanas, un poemario plenamente modernista. Va a lograr una síntesis de los aportes europeos, sobre todo de los pernocianos y los simbolistas, como les decía, ¿no? Entonces, a esta síntesis, a esta mezcla de elementos de otras literaturas, de otras corrientes poéticas, se le llama sincretismo. El modernismo es un movimiento sincrético porque no solamente copia el estilo, sino que propone un arte moderno a partir de elementos, a partir de otras referencias, ¿no? Es además un arte y un movimiento, como movimiento literario, que busca integrar Hispanoamérica. Rubén Darío va a ser uno de los primeros, si no el primer escritor hispanoamericano de fama mundial o de fama internacional, el primer escritor que va a empezar a hacer un recorrido por distintos países de Hispanoamérica, ¿no?, y conocerá y conectará a los poetas del momento, en un afán por pensar a Hispanoamérica como un espacio suprarregional, ¿no?, como la gran América, que tiene dos cosas en común, esta especie de herencia mestiza de lo español y del oriundo, y el uso de una misma lengua, ¿no?, el español. Entonces, a ese afán por pensar a Hispanoamérica como una suprarregión se le llama hispanoamericanismo, ¿no?, que es otra característica. Bueno, y finalmente, como Rubén Darío está leyendo a los poetas franceses, va a leer luego a poetas y escritores norteamericanos, es uno de los primeros escritores en estar conectado con el resto del mundo literario importante de ese momento. Por eso es un escritor cosmopolita, como lo serán también otros exponentes del modernismo. Entonces, el cosmopolitismo, ese interés y ese conocimiento de otras culturas europeas y norteamericanas, es también una característica de este movimiento. Bueno, entonces hablemos de Rubén Darío. Rubén Darío es el primer escritor de fama internacional en Hispanoamérica. Su verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento y nació en Nicaragua, en una pequeña ciudad llamada Metapa, que hoy día es conocida como Ciudad Darío, gracias a la fama que alcanza este poeta. Rubén Darío va a tener una obra que va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Sin su máxima obra modernista es el poemario Prosas Profanas, de 1896, publicado en Buenos Aires, en Argentina. Pero antes de Prosas Profanas, antes de lograr los versos sonoros y armónicos como los de Sonatina, ¿no?, que está en Prosas Profanas, el de la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Antes de llegar a ese momento, Rubén Darío publica un libro en Valparaíso, en Chile, el libro Azul. De hecho, Chile es el primer país a donde viaja Darío cuando sale de Nicaragua. Chile, una sociedad más moderna que la Nicaragua en la que vivía Darío, estaba más conectado con el resto de culturas, sobre todo las europeas y la francesa, y es ahí donde Darío recibe y lee a los primeros
poetas parnasianos y simbolistas. Y con este influjo de los parnasianos y simbolistas, Rubén Darío propone un libro, que es un libro extraño para el momento en que sale, llamado Azul. Azul, publicado en 1888, casi fines del siglo XIX, es el libro que inicia el modernismo, simbólicamente hablando. Es un libro además que contiene cuentos y poemas. En los cuentos, Rubén Darío va a incorporar elementos poéticos e imágenes, ¿no? Imágenes plásticas de gran sonoridad, y el gran tema de los cuentos de Azul es la situación del artista en el mundo moderno. Como les había dicho ya, el contexto en el que aparece el modernismo es un contexto complejo para el arte en general. Los artistas se están perdiendo mecenas y están empezando a mercantilizar su arte. Para poder sobrevivir tienen que salir al mercado laboral y vender el arte que antes hacían por encargo o por el gusto de hacer arte, porque además durante el siglo XIX, después de las independencias de los países, va a haber momentos de esplendor económico en algunos lugares, ¿no? Pero a inicios del siglo XX va a haber un cambio también bastante radical. Entonces Rubén Darío, impactado por esos cambios, va a escribir cuentos como El Rey Burgués, en Azul, ¿no? Un cuento donde un rey que tiene todo, que tiene un palacio maravilloso con animales y lujos extraordinarios, un día consigue una extraña especie para su palacio, un poeta. Pero el rey burgués no sabe qué hacer con el poeta, y un filósofo le sugiere colocarlo en el jardín para que toque una cajita musical, ya que el poeta comienza a hablar de los grandes ideales y de la belleza, cosas que el rey burgués le tienen sin cuidado. Entonces, ha decidido mantener esta extraña especie, al poeta, en su jardín mientras toque la cajita de música a cambio de comida. Y el poeta tocará humillado en la caja de música sin que nadie deba ni quiera escuchar sus versos ni sus grandes ideas, ¿no? Así hasta que llegue el invierno y al rey burgués, que le tiene sin cuidado este poeta, ¿no? Se le olvida ahí en el jardín y el poeta muere de frío en el invierno, ¿no? Muere congelado por la nieve. Entonces, en cuentos como este, Rubén Darío va a hacer una crítica de la situación del artista en el mundo moderno, ¿no? En la modernidad de esa época. Estamos hablando de los fines de los años 1800, fines del siglo XIX. Ahora, en los poemas de Azul vamos a encontrar algunos rezagos todavía del romanticismo. Rubén Darío, cuando inicia como poeta, inicia como un poeta romántico, ¿no? Muy al estilo de Bécquer, de poetas del romanticismo español, ¿no? Y Darío va a cambiar poco a poco ese estilo, todavía no mucho en Azul, sino en su libro posterior, que es su máximo poemario modernista, En prosas profanas, ¿no? Sin embargo, los temas en la poesía de Azul son el amor, ¿no? Un gran tema también desarrollado por varios escritores, y la naturaleza, ¿no? Hay el año lírico, donde Darío va a hacer poemas de las estaciones del año, ¿no? Largos, extensos poemas sobre las estaciones del año. También tiene poemas dedicados a otros escritores que él admiraba, ¿no? Algo así como medallones que va a dedicar Darío a los grandes poetas que lo han inspirado para su creación. Entonces, este libro Azul es el libro iniciador del modernismo, como les decía, y es publicado en Chile. ¿Qué pasa con la poesía hispanoamericana después del modernismo? La poesía hispanoamericana después del modernismo va a empezar a recibir la influencia de las vanguardias europeas, de los ismos de la vanguardia europea, como el surrealismo y el ultraísmo, por ejemplo. Y va a cambiar el estilo de la poesía, de esta poesía esteticista de Rubén Darío,
que habla de la belleza a través de símbolos, vamos a pasar a una poesía experimental, una poesía que busca presentar temas y formas de una manera muy innovadora, ¿no? Iconoclasta. Pero esos inicios de la poesía vanguardista en Hispanoamérica no son exactamente tan innovadores, no son un quiebre radical con la poesía de Rubén Darío, ¿no? Por ejemplo, César Vallejo y Pablo Neruda, ¿no?, tendrán influencia todavía del modernismo en sus primeras etapas poéticas. Entonces, hasta aquí la primera parte de esta semana.